El frío vacío del espacio resplandecía con la luz de estrellas lejanas, arrojando un pálido fulgor sobre el sector devastado por la guerra conocido como Z9. Este era un campo de batalla de leyendas, un lugar donde civilizaciones enteras habían luchado y perecido, dejando atrás restos que flotaban sin rumbo en el abismo. Fue aquí donde el Imperio Sixian, una de las fuerzas más poderosas de la galaxia conocida, había estacionado su gran armada, una flota de más de 500 naves de guerra, cada una erizada con suficiente poder de fuego como para aniquilar un planeta. Los sixianos eran confiados, incluso arrogantes. Durante siglos, habían aplastado la resistencia con una eficiencia rápida y despiadada, reduciendo a polvo a las especies rebeldes y subyugando a cualquiera que se atreviera a oponerse. Su flota era el epítome del poder, un símbolo de dominio entre las estrellas. Pero entonces, los sensores detectaron algo. Un único contacto. Al principio una anomalía, luego confirmada. Una solitaria nave de guerra que se movía con paso firme a través del vacío sembrado de escombros. Era humana. El pánico se extendió por los puentes de mando de cada acorazado Sixian. Imposible, siseó el gran almirante Serax, sus mandíbulas castañeteando con energía nerviosa. La humanidad es primitiva. No pueden aspirar a desafiarnos en batalla. Sin embargo, los datos eran innegables. La designación de la nave parpadeó en las pantallas holográficas. HSS Revenant. Una nave de guerra humana. Una nave que, según los informes de inteligencia, no debería existir. Las garras de Serax temblaron mientras observaba el diseño de la nave. No se parecía a nada en los archivos sixianos. El casco era elegante, pero reforzado con una aleación desconocida que absorbía los escaneos de largo alcance. Su emisión de energía era astronómica, eclipsando incluso al más grande de los Dreadnoughts sixianos. Pero el detalle más aterrador era que estaba sola. Sin escolta, sin flota de apoyo. Solo un único y silencioso leviatán que se deslizaba hacia ellos. A través de la red de mando Sixian, las señales de socorro se encendieron mientras los oficiales comenzaban a entrar en pánico. Esto no era una demostración de fuerza. Era una declaración, una afirmación de la humanidad de que no necesitaban una flota. Una nave de guerra era suficiente. El segundo al mando de Serax, el comandante Ristul, se volvió hacia él, su voz apenas un susurro. Señor, debemos atacar. Tenemos la ventaja numérica. Debemos. Antes de que pudiera terminar, llegó una transmisión. Una profunda voz humana resonó en cada nave Sixian. A la gran armada Sixian, aquí el capitán Marcus Vile de la HSS Revenant. Una pausa. El silencio llenó la flota. Tienen una oportunidad. Váyanse ahora. Las risas estallaron en algunas naves. Los oficiales sixianos se burlaban, mofándose de la audacia de este único humano. ¿De verdad creía que una sola nave de guerra podía hacer frente al poderío de la Gran Armada? Pero entonces, la Revenant encendió sus armas, y las risas cesaron. Un pulso de energía surgió a través del vacío, una onda gravitacional tan potente que provocó ondas de choque en toda la flota. Las naves sixianas se estremecieron violentamente, las alarmas sonando mientras sus escudos parpadeaban bajo la pura fuerza de la secuencia de encendido de la nave humana. Los sixianos habían librado innumerables guerras, habían aplastado resistencias y aniquilado civilizaciones. Pero nunca se habían encontrado con algo así. El almirante Serax sintió algo que no había experimentado en siglos: miedo. Uno de sus capitanes rompió el silencio, su voz temblorosa. Almirante, ¿qué hacemos? Otro pulso de energía. La Revenant estaba cargando algo masivo. Serax apretó las garras. Sabía que enfrentarse a esta nave significaba la muerte. Había leído los informes. Había visto lo que la humanidad le había hecho al dominio Krill, reduciendo su armada a escombros flotantes en menos de 10 minutos. La Revenant no era solo una nave de guerra, era un mensaje. Un mensaje de que la humanidad había llegado y ya no eran la raza débil y dispersa que los sixianos una vez creyeron que eran. Con cada capitán sixian mirándolo, esperando su orden, Serax hizo lo impensable. Giró su nave. Retirada, gruñó. Una por una, las naves sixianas lo siguieron,
sus motores encendiéndose mientras se retiraban. La Gran Armada, la fuerza más temida de la galaxia, huyó sin disparar un solo tiro. Y mientras la Revenant los observaba marcharse, el capitán Marcus Bile sonrió con suficiencia. Mensaje recibido. La Gran Armada Sixian rompió la formación, sus motores ardiendo con fuerza mientras abandonaban el campo de batalla. La otrora poderosa flota, que había reducido civilizaciones enteras a polvo, ahora se dispersaba como presas asustadas. A bordo de la HSS Revenant, el capitán Marcus Bile observaba la retirada con silenciosa satisfacción. Sus manos descansaban tranquilamente sobre la consola de mando, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla táctica, donde los puntos rojos, naves hostiles, seguían desapareciendo al saltar al hiperespacio. El puente de la Revenant permaneció en un silencio sepulcral, salvo por el bajo zumbido de la energía que recorría los sistemas de la nave. Entonces, finalmente, la comandante Elise Grant, su segunda al mando, habló. «Huyeron», murmuró, casi con incredulidad. 500 naves de guerra, y simplemente huyeron. Marcus soltó una risa seca, reclinándose en su silla. No estaban preparados. Nos superaban en número 500-1. Los números no significan mucho cuando tu enemigo no tiene idea de lo que eres capaz de hacer. Esa era la clave. ¿No? Los sixianos habían librado muchas batallas, pero nunca contra una nave de guerra humana totalmente optimizada. Habían oído historias, susurros de los avances de la humanidad después de la masacre del dominio Krill, donde una sola flota terrana había aniquilado una armada entera en menos de 10 minutos. La galaxia todavía no entendía en qué se habían convertido los humanos. Y esa ignorancia era su mayor arma. Marcus exhaló, la tensión aliviándose lentamente de sus músculos. Pero antes de que pudiera saborear su victoria, una alerta parpadeó en su consola. Transmisión entrante. Origen desconocido. Su sonrisa se desvaneció. Tocó un control y una proyección holográfica cobró vida frente a él. La imagen era granulada, distorsionada por la señal encriptada, pero incluso a través de la interferencia, reconoció al alienígena que tenía delante. Un Sixian. No un Sixian cualquiera. El mismísimo Gran Almirante Serax. El señor de la guerra que había aterrorizado el borde exterior, el mismo alienígena que acababa de huir para salvar su vida ante la simple vista de la Revenant. Pero ahora, las mandíbulas de Serax castañeteaban con furia fría. Sus ojos amarillos de insectoide se entrecerraron mientras estudiaba a Marcus a través de la transmisión. «Humano», gruñó el alienígena. «Disfruta de tu pequeña victoria mientras dure». Marcus se cruzó de brazos, su expresión indescifrable. «Siempre lo hago». Serax enseñó los colmillos. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que una sola nave de guerra, por muy poderosa que sea, puede contener al Imperio Sixian para siempre?» Marcus no dijo nada. Simplemente esperó. «Nos tomaste por sorpresa», continuó Serax. «Tenías la ventaja del miedo, del engaño. Pero eso no durará». Marcus seguía sin hablar. Podía verlo ahora, las grietas en la confianza del almirante. El Sixian quería sonar amenazante, pero su retirada había hecho añicos su credibilidad. Así que Marcus decidió hurgar en la herida. «Tienes razón», dijo finalmente. «El miedo no dura. Pero tampoco tu gobierno». Las mandíbulas de Serax se crisparon. «La arrogancia humana será vuestra perdición». Marcus solo sonrió. «Quizás. Pero no hoy». Cortó la transmisión antes de que el Sixian pudiera responder. Elise enarcó una ceja. «Eso ha sido atrevido. Ha sido necesario», exhaló Marcus. Porque él sabía algo que el Sixian no. Esto no había terminado. La Gran Armada se había retirado hoy, pero Serax no dejaría pasar esta humillación. Volvería. Y la próxima vez, no vendría sin estar preparado. Marcus se volvió hacia su tripulación. «Ejecuten una revisión completa del sistema. Quiero nuestras armas al 100%, los escudos completamente cargados y los motores listos para maniobras rápidas». La expresión de Elise se tornó seria. «¿Crees que se reagruparán?» La mandíbula de Marcus se tensó. «No lo creo. Lo sé. Y cuando lo hicieran, la Revenant estaría lista».
El puente de la HSS Revenant permaneció en tensión, el silencio inquietante perdurando mucho después de que terminara la transmisión. Los Ixianos se habían retirado, pero Marcus Bile sabía que su orgullo no permitiría que esto quedara sin respuesta. Se reagruparían, se adaptarían y regresarían en mayor número, armados con la inteligencia que hubieran reunido. «Capitán», llamó Elise desde la consola de armas, sus dedos danzando sobre los controles. Todas las armas a plena carga. Escudos reforzados. Potencia del motor estable. Marcus asintió, pasando una mano por el reposabrazos de su silla. La Revenant estaba totalmente operativa, una máquina de guerra como ninguna que la galaxia hubiera visto. Pero, ¿sería suficiente? Comandante, muestre todos los sistemas estelares cercanos. Necesitamos saber dónde podrían reagruparse. Elise asintió y un mapa estelar holográfico se expandió ante ellos. Varias ubicaciones clave parpadearon en azul, pero una destacaba: una estación de suministro estratégica Sixian en la expansión de Arcturus. Ahí, señaló Marcus. Ahí es donde irán primero. Necesitan repostar, rearmarse y reorganizarse. El ceño de Elise se frunció. ¿Sugieres que ataquemos primero? Marcus dejó que la idea se asentara. La Revenant ya había infundido miedo en su enemigo, pero el miedo por sí solo no era suficiente. Tenía que ser sostenido. Si dejaban que los Ixianos se reagruparan, regresarían con contramedidas. La única forma de evitarlo era golpearlos antes de que pudieran recuperarse. No les daremos esa oportunidad, dijo Marcus. Traza un rumbo a Arcturus. Velocidad máxima. La tripulación se movió al instante, sus manos volando sobre las consolas mientras los propulsores de la nave rugían a la vida. En segundos, la Revenant giró, alineando su trayectoria hacia la expansión. Pero justo cuando el motor FTL se activaba. «Capitán, tenemos un problema», la voz de Elise era aguda, urgente. Marcus se giró bruscamente. «¿Qué es?» «Nuevos contactos acaban de aparecer en nuestros sensores de largo alcance». El corazón de Marcus latió con fuerza. Se acercó a la pantalla central, donde el mapa táctico se actualizaba en tiempo real. 5, 10, 20, más y más puntos rojos emergían del vacío, materializándose desde el hiperespacio como sombras que rasgaban la realidad. «Eso es imposible», susurró Elise. «¿Saltaron de vuelta tan rápido?» Marcus sintió que su mandíbula se tensaba. Había esperado que los Ixianos regresaran, pero no tan deprisa. Y lo que era peor. «Señor», carraspeó el oficial de sensores, su voz apenas por encima de un susurro. «Estas no son las mismas naves». La sangre de Marcus se heló. ¿Qué? La pantalla holográfica se ajustó, haciendo zoom sobre la flota que se aproximaba. No eran solo restos de la gran armada Sixian. Esto era otra cosa. Naves de guerra más grandes, dreadnoughts más pesados, portanaves que podían desplegar miles de cazas de ataque. No eran solo los supervivientes de la flota anterior. Esta era la fuerza de respuesta de élite del alto mando Sixian. No habían huido de miedo, habían pedido refuerzos. Y ahora, la Revenant estaba superada en número 1000-1. Las alarmas se dispararon mientras las firmas de energía surgían por todo el campo de batalla. Las naves sixianas se formaron en formaciones de ataque, sus cañones de plasma brillando como 1000 soles ardientes. Por primera vez en años, Marcus Bile sintió los tentáculos rastreros de la incertidumbre. «Están fijando armas», confirmó Elise, su voz sombría. «Esta vez no van a huir». Marcus exhaló bruscamente. «Bien». Sus dedos se cerraron en un puño. Si los Ixianos querían una guerra, estaban a punto de descubrir exactamente por qué se temía a la humanidad. «Carguen el cañón principal», ordenó Marcus, su voz calmada. Elise vaciló. «Capitán, disparar el cañón principal agotará nuestros escudos». La mirada de Marcus no flaqueó. «Entonces, más vale que el primer disparo cuente». La tripulación del puente intercambió miradas nerviosas, pero obedecieron. El reactor principal de la Revenant pulsó, su nivel de energía subiendo a niveles peligrosos. La flota Sixian dudó por una fracción de segundo, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. Entonces,
el arma principal de la nave se activó. Un arma que nunca antes se había disparado en un combate real. Un destructor de planetas. Los Ixianos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. «Fuego», susurró Marcus. El vacío estalló en llamas. La HSS Revenant se estremeció cuando su cañón principal cobró vida. La energía fluyó a través de los conductos reforzados de la nave, la pura potencia de salida interrumpiendo momentáneamente los sistemas menores. El puente se oscureció durante medio segundo y luego se estabilizó, la potencia del reactor de la nave superando cualquier registro en la historia humana. Afuera, la flota Sixian dudaba. Habían enfrentado innumerables guerras, pero nunca contra un arma como esta. Sus naves acababan de empezar a adoptar formaciones evasivas cuando la Revenant disparó. Un rayo de energía, de una devastación blanca y candente, brotó de la proa de la nave. No era solo un arma, era una fuerza de la naturaleza, una masa condensada y supercargada de plasma y devastación cinética, envuelta en un pulso electromagnético lo suficientemente fuerte como para perturbar el espacio-tiempo durante una fracción de segundo. Los Ixianos no tenían defensa contra eso. El rayo atravesó la primera fila de naves de guerra, vaporizando sus cascos antes de que sus escudos siquiera registraran el ataque. La onda de choque le siguió, destrozando la formación, rasgando los acorazados como si fueran de papel. La fuerza de la explosión hizo que los cruceros más pequeños giraran sin control, sus sistemas fritos, sus motores detonando por la pura sobrecarga. En un solo disparo, 50 naves de guerra sixianas dejaron de existir. Pero la batalla acababa de empezar. La flota restante no esperó. En el momento en que sus sensores se recalibraron, los acorazados sixianos desataron una tormenta de torpedos de plasma y lanzas de energía. Cientos, no, miles de proyectiles se precipitaron hacia la Revenant. Marcus no se inmutó. Activen los protocolos de maniobra de emergencia. Desvíen toda la energía a los propulsores evasivos. Elise golpeó la consola con la mano y la Revenant se movió. Los sixianos esperaban un acorazado lento. No tenían idea de que la Revenant había sido diseñada con controles neuronales de latencia cero, lo que significaba que las órdenes de Marcus se traducían en un movimiento instantáneo de la nave. La masiva nave de guerra humana se retorció de maneras que una nave de su tamaño no debería poder. Los torpedos de plasma erraron su objetivo. El casco de la Revenant brilló mientras los impactos cercanos chamuscaban su blindaje, pero los sistemas principales resistieron. Aún así, algunos impactos conectaron. Un impacto directo de plasma se estrelló contra el lado de babor, desgarrando el blindaje secundario del casco. Las alarmas sonaron, los sistemas parpadearon. La Revenant se sacudió violentamente mientras los sixianos finalmente lograban un disparo devastador. «Blindaje de babor al 43%», gritó Elise. El reactor secundario está bajo presión. Marcus apretó los dientes. Les superaban en número 1000-1. Podían esquivar algunos ataques, pero no todos. Y los sixianos se estaban adaptando. Se dispersaron, formando zonas de muerte que rodeaban a la Revenant para que no pudiera esquivar todos los disparos. Era una trampa. Querían que Marcus se excediera, que siguiera esquivando hasta quedarse sin energía, sin espacio, sin tiempo. Pero Marcus no estaba jugando su juego. Pongan en línea los cañones Ragnarok. La tripulación del puente se quedó helada. Elise se volvió, con los ojos muy abiertos. «Señor, esos no han sido». «Ahora, comandante». Ella dudó, luego asintió. La Revenant cambió de táctica. En lugar de esquivar, la nave se detuvo. Mantuvo su posición en medio del campo de batalla, sus motores encendidos como si desafiara a los sixianos a seguir disparando. Lo hicieron. Y ese fue su error. Los cañones Ragnarok eran un armamento experimental. Cañones de riel rotativos combinados con desestabilizadores cuánticos. Nunca habían sido probados en combate real. Hasta ahora. Los sixianos vieron destellos rojos encenderse a lo largo del casco de la Revenant. Enormes cañones se extendieron hacia afuera, cada uno zumbando con suficiente poder para fracturar la corteza de un planeta. Marcus se inclinó hacia adelante. «Abran fuego con todas las baterías».
El universo gritó. Cientos de proyectiles, cada uno moviéndose al 1% de la velocidad de la luz, brotaron de la Revenant. La flota Sixian se había preparado para armas de energía. No estaban preparados para una destrucción física a esta escala. Las balas del Ragnarok atravesaron sus escudos como si no estuvieran allí. Los acorazados sixianos se arrugaron al impacto, sus cascos partidos por la mitad por la pura fuerza cinética. La devastación se extendió como un reguero de pólvora, con reacciones en cadena encendiéndose por toda la flota mientras las naves explotaban en una destrucción sincronizada. No fue una batalla. Fue una masacre. En cuestión de minutos, la mitad de la flota Sixian había desaparecido. A bordo del buque insignia Sixian, el gran almirante Serax observaba con horror. Sus fuerzas estaban siendo borradas. Era imposible. Estaba mal. Se suponía que la humanidad era débil. Se suponía que eran primitivos, una especie de carne y hueso, no conquistadores del vacío. Y, sin embargo, aquí estaban, una armada Sixian entera desmoronándose ante una sola nave de guerra humana. Serax apretó las garras. Todas las naves, formen a mi mando. Acabaremos con esto ahora. Su flota se reagrupó, rompiendo su caos impulsado por el miedo. Los supervivientes se reagruparon, cargando hacia adelante como uno solo. Si iban a morir, morirían luchando. Marcus los vio venir. Podía respetarlo. Los sixianos eran guerreros. Pero el respeto no significaba piedad. Elise, dijo, prepara la Revenant para un último empuje. Sus dedos se tensaron en la consola. Señor. Él respiró hondo. Toda la potencia al reactor principal. Desvía los escudos al casco de proa. Potencia del motor al 110%. Las manos de Elise temblaron. Eso quemará el núcleo en minutos. Entonces, más vale que ganemos antes de que eso ocurra. La tripulación se movió rápidamente. Los sixianos se acercaban. Cientos de naves aún quedaban. La Revenant rugió hacia adelante. Los sixianos dispararon primero, lanzas de plasma y torpedos corriendo hacia la nave humana. Pero esta vez, la Revenant no esquivó. Cargó directamente a través del fuego. El blindaje se derritió, los sistemas se frieron, la nave sangraba chispas y acero, pero no se detuvo. La Revenant se abrió paso entre la flota Sixian, con los cañones rugiendo, aniquilando todo a su paso. Serax apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su buque insignia fuera atrapado en la embestida. Una bala del Ragnarok atravesó el puente. La última visión del gran almirante fue la nave de guerra humana, ardiendo pero intacta, desgarrando su flota como un dios de la muerte. Y luego, la oscuridad. Cuando la última nave Sixian explotó, la Revenant finalmente redujo la velocidad. Su casco estaba maltrecho, sus sistemas fritos, sus armas sobrecalentadas. Pero seguía allí. Seguía en pie. Marcus exhaló. Informe de daños. Elise sonrió, a pesar de los restos a su alrededor. Seguimos aquí, capitán. Él sonrió con suficiencia. Entonces, hemos ganado. La HSS Revenant flotaba entre los restos de lo que una vez fue la armada de élite Sixian. El campo de batalla era ahora un cementerio de naves de guerra destrozadas, cascarones flotantes de lo que había sido la flota más temida de la galaxia. Los fuegos aún ardían en el vacío del espacio, parpadeando y desvaneciéndose a medida que las bolsas de oxígeno se ventilaban en la nada. Dentro del puente, el aire estaba cargado de tensión. La tripulación estaba exhausta, desgastada por la batalla, pero viva. Marcus Bile se reclinó en su silla, exhalando mientras examinaba los informes de daños que se desplazaban por la pantalla. La integridad del casco había bajado al 22%. Los generadores de escudos estaban completamente fritos. La mitad de los sistemas secundarios funcionaban con energía de emergencia. Pero la Revenant seguía en pie. ¿Y los sixianos? No. Elise se volvió hacia él, con una sonrisa juguetona en los labios, a pesar del caos. No puedo creer que lo hayamos logrado. Marcus se rió entre dientes. Ellos tampoco. La batalla había terminado. La flota más poderosa que los sixianos habían reunido jamás estaba ahora reducida a escombros,
su gran almirante eliminado. Esto no fue solo una pérdida, fue una aniquilación. Y, sin embargo, Marcus era lo suficientemente sabio como para no celebrar. Algo no encajaba. La batalla ya debería haber sido transmitida por toda la galaxia. En el momento en que la Revenant cambió el rumbo de la batalla, debería haber habido señales de socorro sixianas, transmisiones de emergencia, llamadas de último minuto para pedir refuerzos. Pero no había nada. Solo silencio. Elise también lo notó. Señor, ¿por qué el alto mando sixian no ha respondido todavía? El estómago de Marcus se revolvió. Deberían haber enviado otra flota ya. Esa era la doctrina sixian. Su imperio tenía protocolos de redundancia. Si una armada caía, otra llegaría en cuestión de minutos. Un contraataque ya debería haber estado en marcha. En cambio, no había nada. Ni movimiento, ni refuerzos, ni represalias. Marcus se levantó de su silla. Algo no estaba bien. Ejecuta un escaneo profundo, ordenó. Quiero saber si hay algo más en este sistema. Los dedos de Elise volaron sobre la consola. Los sensores de largo alcance de la Revenant escanearon los restos, buscando anomalías. Al principio, no apareció nada. Solo naves muertas, armas rotas, cuerpos a la deriva. Pero entonces... Espera. Elise se quedó helada, su rostro perdiendo todo color. El pulso de Marcus se aceleró. ¿Qué es? Se volvió hacia él, su voz apenas por encima de un susurro. Señor, estoy detectando lecturas de energía procedentes de los escombros. Los ojos de Marcus se entrecerraron. ¿Supervivientes? Elise tragó saliva. No. Amplió el escaneo. Los restos se movieron. Al principio, no parecían más que escombros flotantes, trozos de naves de guerra sixianas destruidas. Pero a medida que los sensores se ajustaban, la verdad se hizo horriblemente clara. No eran escombros. Era otra cosa. Algo vivo. Marcus contuvo el aliento al verlo. Cientos de estructuras metálicas, ocultas bajo los restos, ahora activándose. Habían estado esperando. Oh, Dios mío, susurró Elise. Nos tendieron una trampa. Los restos cobraron vida. Comenzó como un zumbido bajo, un pulso de frecuencia que vibró a través de los sistemas de la Revenant. Al principio, era apenas perceptible. Luego se hizo más fuerte, más potente. Un campo de distorsión se propagó por el espacio, y de repente, el campo de batalla cambió. Las naves rotas, los escombros flotantes, no era real. Todo había sido una ilusión. En su lugar se encontraba una flota completamente nueva. No sixian. Algo más. Las naves eran negras como el vacío, elegantes y antinaturales. Sus superficies cambiaban como metal líquido. No tenían armas visibles, ni fuentes de energía obvias. Sin embargo, su sola presencia hacía que el aire se sintiera pesado. La tripulación miraba en un silencio atónito. La voz de Elise era apenas audible. Señor, ¿qué son esas cosas? Marcus no lo sabía. Pero una cosa era cierta. Esto nunca fue solo una batalla contra los sixianos. La verdadera guerra acababa de empezar. Una transmisión repentina interrumpió el silencio atónito. El proyector holográfico parpadeó hasta cobrar vida, pero esta vez no era sixian. La imagen estaba distorsionada, cambiando entre diferentes frecuencias como si no pudiera decidirse por una sola forma. Parpadeó, pulsó y luego habló. Humanidad. La voz no era una sola voz. Eran miles de voces hablando a la vez. Masculina, femenina, mecánica, orgánica, mezclándose de una manera que envió un escalofrío por la espalda de Marcus. Os hemos estado observando. Toda la tripulación del puente se quedó helada. Marcus dio un paso adelante, apretando los puños. ¿Quiénes sois? La entidad hizo una pausa. Luego la voz cambió. Esta vez, sonaba exactamente como el propio Marcus. Somos el fin. Marcus sintió que su corazón se aceleraba. Si buscáis pelea, la habéis encontrado. La entidad se rió. No con diversión, sino con certeza. No, humano. Ya habéis perdido. Entonces, sin previo aviso,
los sistemas de la Revenant se apagaron. Cada luz, cada pantalla, cada función se oscureció. Marcus contuvo el aliento. Se volvió hacia Elise, pero ella no se movía. Ninguno de ellos lo hacía. Toda la tripulación estaba congelada en su sitio. Excepto Marcus. Él todavía podía moverse, respirar, pensar. Pero afuera, el enemigo se acercaba. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Una voz distorsionada llenó el aire muerto, resonando en la mente de Marcus. «Estás solo». Él se estremeció. No venía de las comunicaciones. Estaba dentro de su cabeza. Vuestra especie lucha como insectos, desesperados, aferrándose a la supervivencia. Es divertido. Marcus apretó los puños. ¿Crees que te tengo miedo? La voz se rió. No era mecánica ni orgánica. Era incorrecta. No lo entiendes, humano. No estamos aquí para luchar contra vosotros. Estamos aquí para borraros. La respiración de Marcus se ralentizó. Borrar. No conquistar, no esclavizar. Borrar. La flota negra no era solo otro enemigo galáctico. Eran algo completamente diferente. Hablas como si ya hubieras ganado, gruñó Marcus. Lo hemos hecho. Un pulso sacudió a la Revenant. El aire alrededor de Marcus se sintió espeso, como si la gravedad hubiera aumentado de repente. Su visión se volvió borrosa, su mente se nubló, sus músculos se agarrotaron. Estaba perdiendo el control. Pero entonces, una chispa. En algún lugar profundo del núcleo de la Revenant, algo se defendió. Un temblor recorrió la nave, apenas perceptible. El enemigo podría haberla apagado, pero no por completo. Algo seguía vivo. Marcus forzó su cuerpo a moverse, tambaleándose hacia la consola de mando. Sus extremidades se sentían como plomo, su mente gritándole que se rindiera, que lo dejara ir, que aceptara lo inevitable. Pero la humanidad no aceptaba. La humanidad luchaba. Golpeó con el puño el panel de anulación de emergencia, forzando una única orden. Reiniciar. Por un segundo, no pasó nada. Luego una chispa. Luego otra. Y de repente, la Revenant rugió de vuelta a la vida. Los motores de la nave se encendieron, la energía de emergencia fluyendo a través de sus circuitos. Las luces del puente parpadearon y de repente, Marcus oyó un jadeo. Elise. Ella se movió. Luego los demás. La tripulación volvió a la vida, confundidos, jadeando, luchando por recuperar el control. Sistemas volviendo a estar en línea. Gritó un oficial. Armas aún fuera de servicio, pero escudos al 40%. Motores al 60%. Marcus sonrió. Aún no estaban muertos. Pero el enemigo se había dado cuenta. La flota negra se movió, sus movimientos volviéndose más agresivos. Esperaban un borrado rápido y limpio, pero ahora la humanidad se resistía. La voz regresó, más fría esta vez. Impresionante. Marcus apretó los dientes. No tienes ni idea de lo que somos capaces. Elise se volvió hacia él. Capitán, ¿cuál es el plan? Los ojos de Marcus ardían con determinación. Les golpeamos primero. La Revenant se movió, con la energía regresando lentamente. Los propulsores de la nave se encendieron y la nave se lanzó hacia adelante, directamente hacia el corazón de la flota negra. Las naves enemigas reaccionaron al instante, adoptando formaciones de ataque, sus cascos cambiando como metal líquido. Las firmas de energía se dispararon. Estaban a punto de disparar. Elise, redirige la energía a los cañones de riel. Preparaos para fuego de emergencia. Señor, no están a plena potencia. No necesitamos plena potencia. Solo necesitamos darles un puñetazo en la cara. Elise sonrió. Me gusta este plan. Los cañones de riel de la Revenant rugieron a la vida, cargándose más rápido de lo que estaban diseñados. Chispas volaron por el puente mientras la red de energía se tensaba bajo la fuerza. Afuera, las naves negras abrieron fuego. Rayos de pura oscuridad se lanzaron hacia la Revenant, doblando el propio espacio. Marcus no dudó. Disparad todo. La Revenant desató el infierno. Proyectiles de cañón de riel,
Torpedos y cañones de pulso rasgaron el vacío, estrellándose contra las naves enemigas. Estallaron explosiones, pero la flota negra era rápida, sus cascos doblándose y remodelándose para absorber el daño. Pero entonces, una de ellas se resquebrajó. Una sola nave, atrapada en el bombardeo, se retorció violentamente cuando su forma no logró recomponerse a tiempo. Y luego, se hizo añicos. Una onda se extendió por la flota negra. Las criaturas que habían borrado civilizaciones enteras en silencio acababan de perder a una de las suyas. Por primera vez, dudaron. Marcus lo vio. Y sonrió. Elise, consígueme una línea directa con la flota. Señor, quiero que me oigan. Elise vaciló, luego asintió. Canal abierto. Marcus se inclinó hacia adelante. Habló a la flota desconocida. ¿Queríais borrar a la humanidad? La Revenant avanzó, con las armas cargándose de nuevo. Entonces deberíais haberlo hecho antes de que nos enfureciéramos. La flota negra reaccionó al instante. Avanzaron como uno solo, toda su formación cambiando en una fuerza abrumadora. Marcus sonrió. Toda la tripulación, preparaos para la guerra. La HSS Revenant se lanzó hacia adelante, sus motores ardiendo más de lo que jamás fueron diseñados. La tripulación apenas tuvo tiempo de abrocharse los cinturones antes de que la nave se sacudiera, abriéndose paso por el campo de batalla como una daga. La flota negra se acercaba. Marcus Bile no tenía intención de huir. Toda la tripulación, prepárense para el impacto. Las naves enemigas abrieron fuego, desatando torrentes de energía tan oscuros que parecían absorber la luz circundante. No solo estaban disparando a la Revenant, estaban rasgando la propia realidad. La nave se estremeció violentamente cuando la primera andanada impactó. Los escudos de proa parpadearon, sobrecargados, y luego colapsaron. Las luces se atenuaron por una fracción de segundo, pero la tripulación se mantuvo firme. Escudos al 20%. No podemos soportar muchos más impactos como ese, gritó Elise. Marcus apretó la mandíbula. No tendremos que hacerlo. Apunta a su punto más débil. Dispara los cañones Ragnarok. Señor, apenas tenemos energía para otro disparo. Entonces haz que cuente. Los cañones Ragnarok se activaron, el casco de la nave vibrando mientras absorbían hasta la última onza de energía disponible en sus cámaras. La flota negra no se detuvo. Se acercaban, moviéndose con movimientos fluidos y antinaturales, deformando el espacio con cada cambio. ¡Disparando!, gritó Elise. Un estruendo ensordecedor sacudió a la Revenant mientras los cañones desataban el infierno. Los proyectiles se precipitaron hacia adelante, moviéndose a una fracción de la velocidad de la luz. El impacto se propagó por el campo de batalla, rompiendo el propio espacio. Una nave enemiga se hizo añicos al instante. Otra convulsionó, su casco líquido fallando en recomponerse. Una tercera fue partida por la mitad, sus entrañas derramándose en el vacío antes de implosionar. Por primera vez, la flota negra vaciló. Podían morir. No eran invencibles. Y Marcus lo vio. Vio los primeros destellos de incertidumbre en sus movimientos. Así es, gruñó. Seguimos aquí. Pero entonces, el enemigo se adaptó. Sus movimientos cambiaron al instante, como si hubieran aprendido todo sobre los cañones Ragnarok con un solo disparo. La siguiente andanada falló por completo. Las naves enemigas ahora se movían por el espacio de maneras que deberían ser imposibles. El rostro de Elise palideció. Señor, creo que acaban de evolucionar. Marcus apretó los dientes. Entonces evolucionaremos más rápido. La Revenant se estaba quedando sin opciones. Los escudos casi habían desaparecido, las armas se sobrecalentaban, el cañón principal había disparado su último tiro. Habían causado daño, pero el enemigo seguía siendo más fuerte. Les quedaba un último recurso. Marcus respiró hondo. Había una opción final, una que no estaba en el manual. Preparaos para el motor de pliegue. Silencio. Elise se volvió hacia él, horrorizada. Señor, el motor de pliegue, nunca lo hemos probado en combate. Si calculamos mal el salto, no tenemos otra opción,
espetó Marcus. Son más rápidos, más fuertes, más inteligentes. Pero no son temerarios. No esperan que hagamos un movimiento suicida. El motor de pliegue no era solo un salto FTL. Era una maniobra experimental que permitía a una nave plegar el espacio a su alrededor, eludiendo la física convencional. Podía usarse para un reposicionamiento instantáneo si se hacía correctamente. Si se hacía mal, destrozaría la nave. Marcus se irguió. Vamos a plegarnos directamente a través de ellos. La tripulación estaba atónita. ¿Estás diciendo que... ¿qué? ¿Nos teleportaremos a través de su flota? Exigió Elise. No, dijo Marcus. Nos teleportaremos a través de su nave más grande. Y nos la llevaremos con nosotros. La flota negra se acercaba. Habían terminado de jugar. Marcus tenía segundos para actuar. Activar motor de pliegue. Los motores de la Revenant gritaron, la energía surgiendo mientras el propio espacio se doblaba hacia adentro. La tripulación contuvo el aliento mientras la nave era arrancada de su posición y aparecía en el corazón del Dreadnought enemigo más grande. Durante una fracción de segundo, dos naves existieron en el mismo espacio. Entonces, la realidad se corrigió a sí misma. El buque insignia enemigo explotó desde dentro hacia afuera, incapaz de soportar la paradoja de dos objetos ocupando el mismo lugar. Ondas de choque desgarraron el campo de batalla, enviando a las naves negras más pequeñas en espiral, sus cascos colapsando bajo la pura fuerza de la implosión. La flota estaba rota. La Revenant emergió, dañada, pero intacta. Las naves enemigas restantes dudaron. Luego, huyeron. La flota invencible, la pesadilla del vacío, se estaba retirando. Marcus Vail dejó escapar una lenta y constante bocanada de aire. Habían ganado. Pero mientras la última nave enemiga desaparecía en el vacío, una transmisión final resonó en los altavoces de la Revenant. Un susurro. Esto no ha terminado, humano. Y luego, silencio. La tripulación estalló en vítores, pero Marcus Vail se quedó allí, mirando el vacío donde el enemigo había desaparecido. Habían ganado hoy, pero algo le decía que esto era solo el principio. Elise se acercó, su voz tranquila. ¿Qué crees que eran? Marcus no respondió de inmediato. Luego, después de un largo momento, murmuró. Algo peor de lo que los Ixianos jamás fueron. Se volvió hacia su tripulación. Tenemos que volver a la Tierra. La galaxia necesita saber lo que acaba de pasar. Elise asintió, estableciendo el rumbo. Vamos a casa. Los motores de la Revenant se encendieron por última vez, girando hacia las estrellas. La guerra no había terminado. Acababa de empezar.